Hola, benvinguts i benvingudes a Camping Talks, el podcast audiovisual de CampingsCat. CampingsCat és el portal de càmpings de Catalunya on t'ajudem a conèixer un estil de vacances, les vacances a l'aire lliure a través dels nostres continguts i a trobar el càmping que millor s'adapta a la teua forma de viatjar. A través d'este canal, Camping Talks, coneixerem el món del càmping des de diferents punts de vista. Avui, en este tercer Camping Talks, lo coneixerem des del punt de vista del lloguer de caravanes o autocaravanes, resolent dubtes sobre com escollir, quin element escollir, què inclou o què hem de tindre en compte a l'hora de llogar. Comencem? Hola, benvinguts, benvingudes. Pues en este tercer capítol de Camping Talks parlarem justament d'una cosa que està tan de moda i que n'hem sentit a parlar a les notícies i que aquest estiu veurem per les nostres carreteres i per tot arreu, que és el lloguer de caravanes i autocaravanes. Per això, avui ens acompanya la Verònica, de Caravanas Vendrell. Benvinguda. Hola, buenas tardes. Buenas. Y con Verónica, con Caravanas Vendrell, hablaremos de eso, de qué tener en cuenta, cómo empezar, qué incluye, qué nos encontraremos al abrir esas puertas de la caravana y cuando nos la den, qué hacemos con ese bicho enorme por la carretera. Entonces, intentaremos despejar algunas dudas con Verónica y Caravanas Vendrell, que llevan más de 9 años alquilando caravanas y autocaravanas. Verónica, la primera pregunta, ¿no? Cuando alguien decide que este verano va a pasar pues unos días dentro de un vehículo como estos, ¿cómo escoge entre una caravana o una autocaravana? ¿Qué tiene que pensar para escoger entre una cosa y la otra? Bueno, pues tenemos que partir de la base qué vacaciones queremos. En la caravana, pues yo la veo más pues para estar en un lugar fijo, que también puedes hacer ruta, pero tienes que ir a un camping, bueno, a un sitio que te permita conectarte a la corriente 220 para que tengas pues la funcionalidad de lo que es la nevera, por ejemplo, la luz y bueno, pues lo que es en los depósitos y demás, pues como son de poca capacidad, pues tienes que estar con un rellenado más continuo. En cambio, en la autocaravana pues tenemos más autonomía, es más para ir de ruta, no tienes la necesidad de parar, ¿no? en algún sitio que te den esta conexión a 220 porque todo va a 12 voltios. Así que es lo que necesitemos, ¿no? Para pasar nuestras vacaciones. En un camping, pues, sí, dime. No, en este caso, el tamaño sí importa. Y claro, no es lo mismo conducir cierto bicho, pero que es el coche está integrado, que meter una caravana detrás de nuestro coche a nivel de distancias, ¿no? De cómo, algunas veces me decía alguien, ostras, la primera vez que fuimos con caravana, ¿no? Creo que con días de camping la semana pasada, claro, llegas a una gasolinera y ¿dónde aparcas eso? Claro, ocupas lo de un autobús, ¿no? Entonces también eso es importante a la hora de escogerlo, ¿no? Tener en cuenta las anchuras, las dimensiones. ¿Cuánto puede medir una autocaravana o una caravana con el coche para tener un poquito la idea? Sí, estamos hablando de que una autocaravana puede medir hasta 7 metros con 41 centímetros de largo. Es una de nuestras autocaravanas más grandes. Y luego, pues la caravana pues te puede medir hasta 5 metros y añádele lo que es de largo el vehículo más la lanza. Así Claro. que también nos vamos incluso a más de que una autocaravana. Claro. Muy bien. Bueno, por aquí nos felicitan, veo algún mensaje de es una gran vendedora por parte de Ángel, creo que era. Muy bien. Hablábamos de la caravana. Claro, la caravana, si escogemos caravana, tenemos que pensar que tenemos que arrastrarlo con nuestro coche. ¿Qué necesitamos que tenga ese coche? ¿O cuántos kilos podemos arrastrar? Un poquito, tener que llevar la bola esa para enganchar, el enganche, ¿no? Sí. Pues eso nos lo va a indicar la ficha técnica del vehículo. Tenemos que contar en la ficha técnica el MMA que nos deja arrastrar nuestro vehículo, enganchando una caravana que llevan, o sea, con freno. Ahí nos va a decir los kilos que nos permite nuestro vehículo arrastrar, eso para empezar. Y luego, si solo tenemos el carné B,
tenemos que sumar el peso del vehículo y el peso de la caravana y no tiene que exceder de los 3.500 kilos. ¿Y unos cuantos son? Sí. Claro. Además, nuestras caravanas son peso ligero, son como máximo 1.300 kilos de caravana. Vale. Entonces, un poquito ya cuando hemos decidido en función del tipo de viaje, ¿no? Si caravana o autocaravana, ¿qué tiene dentro? ¿Con qué equipamientos viene una caravana? ¿Tenemos ahí ducha? ¿Tenemos ahí lavabo? ¿Tenemos cocina? Depende. Sí. Viene con mucho confort, tanto la caravana como la autocaravana. Tiene su cocina, lo que es con los fogones, que va a gas, su nevera. Luego, pues tiene su zona de comedor, su zona de dormitorio. Si estamos hablando de una caravana de 3 ambientes, pues es como si tuvieras 2 dormitorios y lo que es el comedor, con la cocina y luego pues entramos en el baño y nos encontramos, ¿no? Pues un baño completo con ducha. Que ahí es otra de las dudas, ¿no? De, ostras, esa ducha, el agua, ¿de dónde me viene? ¿Cuánta agua tengo? Bueno, pues como he comentado antes, las caravanas pues tienen depósitos de menos capacidad y estamos hablando de un depósito que lleva incorporado para agua limpia de 30 a 50 litros. Vale. Entonces, ya cada uno en función del uso que le dé, pues le durará más o le durará menos, está claro. Eso es. Muy bien. También lleva, por ejemplo, ¿no? La típica imagen que tenemos, ¿no? De alguien que llega a un camping, ¿no? Y pues pone delante el toldo o el avancé, sus sillas, ¿no? Ese momento ahí, cervecita o vinito. ¿Todo eso también viene incluido o hay que cogerlo aparte, hay que comprarlo aparte? En Caravanas Vendrell metemos ese equipamiento. Las equipamos en nuestro taller. Lo que nos ponemos en las caravanas es el Caravana Store, que no es toldo, como llevan las autocaravanas. El Caravana Store es una tela que va enrollada, bueno, una tela de PVC, que va enrollada y metida en un forro y eso pues se despliega y nada, pues atas los vientos y demás, que todo va incluido para que tú puedas pues instalarlo y demás. Es fácil de instalar. Y luego, claro, si hablamos de avancé, que eso pues también lo tenemos como extra, pues ya es como ampliar, ¿no? Ese espacio que tienes de caravana, pues ampliar una terraza con más, lo que es más privacidad, ¿no? Porque pues tiene paredes y bueno, ya más es fijo, porque sí que tiene ya un montaje de más tiempo, o sea que lleva su tiempo montar un avance y es para cuando quieres quedarte fijo en un camping y pasar larga duración. Tus días ahí. Otra vez, ¿no? La importancia de saber qué tipo de viaje vas a hacer, si no quieres moverte, con lo cual ya coges elementos que cuestan un poquito más de montar, pero que te compensa porque te vas a quedar ahí. Claro, si te vas a estar moviendo cada día, no vas a montar cosas que estés solo montando y desmontando, ¿no? O sea, lo importante es al final saber cada uno para qué quiere ese elemento. Muy bien. Y bueno, pues ya sabemos lo que hay dentro, nos vamos con nuestra ducha, con nuestra cocina, con nuestro toldo, un poquito con todo, ¿no? Y arrancamos del camping. ¿Qué consejos darías a alguien que es la primera vez que arrastra, por ejemplo, una caravana, que al final, bueno, tenemos que tener en cuenta que es un peso que llevamos detrás, grande, una envergadura que tenemos que tener en cuenta a la hora de conducir? ¿Algún consejo que les dais sobre cómo conducir o si esa primera salida hacerla cerca o si hay algún servicio donde vosotros ayudáis a transportar esa caravana? Pues nosotros, cuando el cliente no tiene experiencia, bueno, lo primero que hacemos, teniendo experiencia, a todos nuestros clientes que nos alquilan un vehículo, tanto caravana como autocaravana, les enviamos vídeos explicativos para que se lo estudien un poquito en casa y cuando vienen a recoger la caravana, sí, cuando vienen a recoger la caravana, pues yo en la entrega, pues resolvemos dudas. Les explico dónde está cada cosa y resolvemos dudas. Les ayudo a enganchar la caravana para que ellos vean, ¿sabes? Los que ven por primera vez, pues para que lo vean cómo se hace y demás, el enganche y ponemos lo que es los espejos retrovisores. El consejo, pues que vayan despacito y si puede ser, claro, un viaje corto, ¿no? Para que vean pues el movimiento y demás,
Sí, porque Ya. una cosa es verlo en el vídeo, ¿no? Y después es ver un poquito cómo te lleva, incluso si coges un día de viento, bueno, un montón de cosas a tener en Sí, cuenta. Claro que sí, el tema sí. de la lanza, para alguien que está acostumbrado es un momento, ¿no? Pero para alguien nuevo, ostras, ¿cómo desengancho este bicho, ¿no? Muy Sí. bien. Entonces, llegamos al camping Ujú. y, bueno, hay que desenganchar. En principio, con los vídeos y con tu explicación conseguimos desenganchar sin problemas y la dejamos ahí. ¿Ahí es un momento en que la gente sufre un poco, ese momento aparcar? ¿O cómo se aparca una caravana en una plaza de camping? Hombre, entre dos personas es mejor, ¿no? Que una. El poder meter, bueno, el acceso de los campings te permite entrar hasta lo que es la parcela, ¿no? Que tienes cogida con el coche. Ahí desenganchas y es colocarla en la parcela, ir mirando con cuidado que no haya obstáculos, pero vamos, que como te digo, que como mucho pesan nuestras caravanas 1.300 kilos. Entre dos personas pueden perfectamente. Se puede Y mover. bueno, ya si hablamos de las pequeñitas, que ya tienes pues más. Entre dos personas, claro, es más fácil porque se pone una en cada extremo y tienes más visibilidad, ¿no? Lo que no está viendo uno lo está Vale, viendo el otro. Así que, pero vamos, que no es complicado. vale, se movería manual desde la lanza. Sí, O, no, lleva unos agarraderos a cada lado vale, y de ahí pues se va moviendo. No vale, hay, vamos, que no es hay fácil. problema. No, Vale, y no hay hablábamos problema. antes, hablábamos Mm. también, así sí que hay algunas, no sé si son autocaravanas, ¿no? Que tienen como un mando y también controles dentro de la caravana. O sea, a nivel de niveles de las cosas y tal, normalmente, ¿cómo vienen equipadas para tú saber qué te queda o no te queda en la caravana a nivel de agua y niveles de cosas? Hay un control ahí dentro, ¿no? Hay una centralita, pero eso más es autocaravana. La caravana tiene una centralita para que tú conectes la luz, como en casa subir los chivatos, digamos, Vale, para tener esa luz. Igual que conectar el agua, ¿sabes? Para que tú, o sea, es como que das la llave de paso y conectas el agua para que tengas agua que salga de los grifos vale, y del VC. La centralita es, vamos, de la caravana es más sencilla que la de la autocaravana. La autocaravana sí que ya pues estamos hablando de que te avisa de cuánto nivel te queda, el tanto por ciento de agua limpia, cuánto tanto por ciento tienes en el depósito de agua sucia. La caravana, por ejemplo, lleva un depósito para que ese agua que estás utilizando vamos, caiga ahí en ese depósito, pero claro, el depósito no va incorporado como el de la autocaravana. Este depósito le tienes que poner debajo de la caravana para que caiga desde una tubería, caiga directamente a este depósito. Y tú, claro, ahí ves, ¿no?, que el depósito pues se ha llenado y lo tienes que vaciar. En cambio, la autocaravana, pues mediante la centralita, sí que te avisa del tanto por ciento que te queda de agua y cuánto tienes el tanto por ciento que tienes en el depósito de aguas grises, que son las aguas que has utilizado. claro. Que es lo que comentabas antes, ¿no? De la autonomía. O sea, la Eso es. autocaravana tiene que tener más panel de control porque como es más autónoma, tú podrías tirar unos días y tienes que tener controlado en todo momento qué te queda, ¿no? Cuánta agua ya hay que vaciar, etcétera. Eso es importante, dónde vaciar esas aguas grises, ¿no? No se pueden Sí. vaciar en cualquier sitio. No. Hay sitios específicos que te marcan, bueno, y hay aplicaciones que ponen tu ubicación, pues te dicen pues el sitio más cercano donde puedes hacer lo que es el vaciado de los depósitos, tanto el vaciado de aguas grises como el de aguas negras y también el llenado de aguas limpias. Muy bien, o sea que también acompañáis mucho, claro, a la persona que viene y que alquila a través, ¿no? De, pues bájate esta app, esta información la tienes aquí, esta allá. Sí, De alguna forma van acompañados, ¿no? Y no están sí. solos con ese elemento. Y Muy es bien, igual, perdona un momento, Ana, sí, es igual que, por ejemplo, los que no se sienten seguros en transportar una caravana por primera vez, nosotros pues también damos un servicio de transporte, o sea, llevamos las caravanas al camping donde nos indique el cliente. muy bien. Eso sí, ¿ves? Yo cogería ese servicio. La primera vez que me la encuentre aparcada.
Me hago la foto y digo que he sido yo. Así que no hay excusa para, ¿sabes?, salir de vacaciones o no salir. No, eso está No hay muy bien porque es excusa. verdad que a veces ¿no? Alguien quiere tener la experiencia de dormir en una caravana o tal, pero, ostras, le da un poquito de cosa pues llevarla o transportarla, ¿no? Muy bien. También tenía aquí apuntado el tema seguro, salidas al extranjero, todo esto, o sea, seguro está incluido, supongo. Sí, todo lo que son los vehículos, cada vehículo lleva su seguro a todo riesgo, con una franquicia de 600 euros, que en nuestro caso, pues, bueno, todas las empresas pedimos una fianza y nosotros pedimos esos 600 euros de fianza. Muy bien. ¿Y tema Pues, salida al extranjero? ¿Se puede sí, hacer? no hay ningún problema. No hay ningún problema porque todos los vehículos llevan la carta verde que te permite, pues, salir fuera de España. Vale, vale, vale. Muy bien, pues para ir un poquito casi acabando, por supuesto, si nos quieres contar algo, encantados, algo que normalmente te pregunten o algo, pero yo te tengo que preguntar, porque es la pregunta del verano, ¿no? El Sí, tema de la limpieza y desinfección, supongo que os están preguntando, o sea, justamente es una de las razones, ¿no? De llevar tu casa y el auge también de este verano, aunque ya veníamos de varios veranos con el camping y todo ese mundo en auge, pero este año más, porque ahí llevas tu casa, con lo cual llevas tu espacio, tu seguridad. Pero a nivel de empresa, ¿cómo hacéis esa limpieza, ¿no? Entre un cliente y otro? pues nuestro protocolo siempre ha sido muy estricto. Lo que pasa que ahora, pues con esto del COVID-19, pues hemos ampliado esa, esa limpieza. Lo que es, antes hacíamos la limpieza completa, bueno, hay personal para hacerla, la limpieza completa desde que la caravana, o sea, o autocaravana, antes de entregarse se hace esa limpieza. Ponemos la máquina de ozono y luego lo que es antes de entregársela hacen un repaso para vamos, que vaya todo desinfectado, porque nosotros también permitimos mascotas. Y eso antes del COVID, lo que es la máquina de ozono, después de una limpieza estricta. Ahora con el COVID, pues lo que hacemos, pues lo que nos manda el Ministerio de Sanidad, desinfectar con un producto especial pues para lo que es el matar, ¿no? Los virus de ahora, Sí, vamos, esto del COVID. el Eso bicho. es, eso Muy es. bien. Así que por eso, vamos, no hay problema. Eso son vacaciones seguras dentro Eso de la es, caravana, autocaravana. Muy bien, sí. pues no sé si alguna cosita que nos quieras contar más y si no un poquito, ¿no? Si alguien se anima a través de, ahora que sabe un poquito más sobre el alquiler, si quiere alquilar o lo que sea, ¿qué encontrará en Caravanas Vendrell? ¿No? ¿Cuál es, qué encontrará para alquilar, etcétera? O si tenéis más servicios aparte del alquiler. Sí, bueno, nosotros en Caravanas Vendrell, aparte del departamento de alquiler, de caravanas y autocaravanas, pues tenemos el departamento de venta, también de las mismas. En caravanas llevamos la marca Sterkelmann, en lo que es venta de nuevo. Y bueno, también tenemos venta de ocasión, de varias marcas. Y lo que es en autocaravana, pues tenemos la marca Más Luis, que es la marca que tenemos en la flota de alquiler, donde tenemos 10 autocaravanas y 4 caravanas. Y también tenemos la marca Continental. Esto es nuevo. Pero también tenemos eso, lo que es venta de ocasión. De ocasión. Eso es, tenemos nuestra tienda donde pues, puedes encontrar artículos pues, de todo lo que es el mundo del caravaning. Tenemos nuestro taller también, Muy bien. donde hacemos pues, las reparaciones, hacemos montajes y todo pues, lo que es dedicado al caravaning. Es Muy una bien. empresa que lleva más de 30 años en el mercado y, como bien has dicho antes, pues ya casi 10 años en el tema del alquiler. Muy bien. Pues yo las preguntas, dudas que tenía eran un poquito estas. Comentar aquí que desde luego tienes un club de fans. Tenemos a Sandra Caballero, a Rosana, que nos dice gran profesional y vendedora. Todo el mundo está muy contento. La verdad es que ha sido un placer desde el primer momento en que te contactamos. Ha sido todo muy fácil y en todo momento Caravanas Vendrell
y en este caso Verónica nos ha puesto súper fácil para hacer esta entrevista. Esperamos que tú también la hayas disfrutado. Sí, Explícanos mucho. un poquito más sobre tu trabajo, ¿no? Ese trabajo que al final se nota que te encanta y que disfrutas Sí. haciendo. Vendemos vacaciones y eso, vamos, es un placer. Pues sí, ¿no? Yo siempre he dicho que me encanta dedicarme al mundo del turismo porque nos dedicamos a eso, ¿no? A producir momentos de felicidad en la gente y es una industria, por lo tanto, muy bonita en la cual estar. Muchas gracias, Sí. Verónica. Gracias Gracias, a ti. Caravanas Vendrell, por vuestra colaboración. Y nada más, hasta aquí este tercer capítulo de Camping Talks. Os esperamos a través de nuestra web, a través de nuestras redes, de Facebook, de Instagram. Os animamos a seguirnos. Os animamos a hacernos llegar cualquier pregunta o tema que queráis que tratemos en un futuro, porque sabéis que este canal está abierto a todo eso que podáis necesitar. Os esperamos la próxima semana para continuar hablando de vuestras vacaciones al aire libre.